Hay personas en este mundo que se supone deben protegerle, que se supone deben ser el muro entre usted y todo lo que quiere romperle. Y a veces, no raramente, sino con una regularidad que debería inquietarnos a todos, las personas que ostentan ese título son las que abren la puerta y le empujan hacia el frío. Esta es la historia de Freya, y de todo lo que le hicieron, y de todo lo que construyó de todas formas. Y de la tarde, 25 años después, en que las personas que la abandonaron vinieron a agradecer a la mujer a quien una vez arrojaron a la nieve. Freya tenía 16 años y estaba enamorada de la manera en que solo se puede estar en la adolescencia, completamente, sin red de seguridad, con la totalidad específica de alguien que todavía no ha aprendido que el corazón necesita protegerse. Se llamaba Owen, 17 años, encantador, seguro de sí mismo, de esa manera desenvuelta de los chicos a quienes siempre se les ha dicho que son excepcionales. Llevaban 8 meses juntos cuando él se acercó a su taquilla entre clases y le dijo, con el tono tranquilo de alguien que ya ha tomado su decisión, que ella le estaba frenando. Se quedó ahí de pie y sintió cómo la frase aterrizaba en el lugar donde todo había vivido. Y no lloró porque aún no comprendía el peso completo de lo que estaba por venir. 3 semanas después, hizo una prueba en el baño familiar un sábado por la mañana, mientras sus padres estaban en la iglesia, y se quedó sentada en el frío suelo de baldosas durante mucho tiempo después, sosteniendo el resultado con las 2 manos. 16 años, aterrorizada, sola. Pero bajo el miedo había algo tranquilo y cierto. Era una vida, suya para proteger, y la iba a proteger. Esperó hasta la cena del domingo para decírselo a sus padres. La vajilla buena, las servilletas de tela, las velas. Pablo en la cabecera de la mesa con su traje de domingo. Elena sentada frente a ella con las manos cruzadas en el regazo. Freya se los dijo. El silencio que siguió no era el silencio del shock. Era el silencio de personas calculando daños. Pablo no la consoló. No preguntó si tenía miedo. Habló de la iglesia, del consejo de ancianos, del comité pastoral, de lo que pensaría la gente. Usó la palabra reputación 7 veces en 45 minutos. Habló del embarazo como de algo que le había ocurrido a él. Y Elena. Elena se quedó sentada en su silla y vio hablar a su marido, y no dijo ni una sola vez, en 45 minutos, lo que una madre se supone debe decir en ese momento. No dijo, esta es mi hija. No dijo, tiene miedo y nos necesita. Dejó que su marido decidiera lo que le pasaría a su hija. Lo que Pablo decidió fue que Freya se marcharía. Hizo su bolsa, su jersey más cálido, 2 pares de vaqueros, su abrigo de invierno, una fotografía de su abuela, 43 euros en billetes y monedas mezclados. Bajó y Pablo estaba en el pasillo y dijo, sin mirarla realmente, que debería haberse ido antes de la mañana. Era enero. Caminó 3 calles hasta la parada de autobús bajo el frío, con la cabeza agachada contra el viento, usando todo lo que tenía simplemente para seguir avanzando. 22 minutos de espera. Sabía exactamente a dónde iba porque había solo una persona en su vida de quien sabía sin ninguna duda que no le cerraría la puerta en la cara. Su abuela se llamaba Elena. Una pequeña casa de ladrillo a unos 6 kilómetros de distancia, en una parte más antigua de la ciudad donde los árboles eran grandes. Freya llegó a las 10:37 de la noche y llamó a la puerta. Elena abrió casi de inmediato. Miró a su nieta, la bolsa de viaje, el rostro que hacía todo lo posible por no mostrar lo que sentía. No hizo preguntas. Se hizo a un lado y dijo, entra, y luego la abrazó, de la manera en que siempre la había abrazado, con la certeza particular de alguien que abraza a las personas por elección, no por obligación. Y Freya, que se había mantenido entera a través de todo, se derrumbó completamente allí mismo, en la entrada. Elena la sostuvo y la dejó. No dijo nada excepto, lo sé, lo sé, lo sé.
Cuando terminó, Elena preparó té. Se sentaron a la mesa de la cocina y Freya le contó todo. Cuando terminó, Elena guardó silencio un momento y luego dijo: «Tus padres han tomado su decisión y tú has tomado la tuya, y tu decisión es la correcta. Te quedas aquí. Esta es tu casa el tiempo que la necesites. Resolveremos el resto juntas». Dijo: «No eres la primera mujer en esta familia que hace cosas difíciles, y no serás la última». Freya se instaló en la pequeña habitación del fondo esa noche. Tenía 17 años cuando nació Sigd, y ha dicho desde entonces que el momento en que llegó al mundo se sintió como una llegada, como si dejara de huir de algo y empezara a correr hacia algo. Le miró y comprendió, completamente y sin deliberación, que lo que fuera que costara era lo que iba a hacer. Lo que costó fueron 15 años detrás del mostrador del diner de Rosie. Turnos temprano, turnos dobles, el despertador a las 5:30 en la oscuridad, la avalancha del desayuno antes de que la ciudad estuviera despierta, porque las propinas de la mañana eran mejores. Trabajó a pesar del dolor en los pies, que se convirtió, después de algunos años, simplemente en una condición base de su cuerpo. Recortaba cupones. Compraba la ropa de Sigd en la tienda de segunda mano. Guardaba una lata de café bajo su cama, y cada billete que no necesitaba inmediatamente iba a la lata, y cada moneda enrollada de cada turno también. Y esa lata de café era el único plan de ahorro y fondo universitario y reserva de emergencia que tenía, y la trataba con la seriedad que merecía. No supo nada de sus padres, ni cuando nació Sigd, ni en Navidad, ni cuando la abuela Elena tuvo que operarse y Freya trabajó turnos dobles para pagar las facturas. Ni una sola vez, ni una tarjeta, ni una llamada. 25 años de silencio completo. Sigd creció curioso, sobre todo desde el principio. El tipo de curioso que se aferra a un tema y lo excava. Biología, química, el cuerpo humano. A los 12 había decidido que la medicina era lo suyo. Cuando tenía 14 años, se sentó a la mesa de la cocina y dijo: «Quiero ser cirujano. Es lo que se supone que debo hacer». Freya dejó lo que tenía entre manos y le miró y dijo: «Entonces eso es lo que harás». Él dijo: «Es caro». Ella dijo: «Lo sé, estamos trabajando en ello». No le habló de la lata de café, ni de la cuenta bancaria que había abierto silenciosamente años después con una nota en el campo de descripción que decía: «El futuro de Sigd». Solo dijo: «Estamos trabajando en ello». Él la creyó. Siempre lo había hecho. Era un jueves de marzo, 6 años después de sus inicios en el diner, cuando un hombre con un abrigo caro entró a por un café y lo derramó sobre sí mismo, sobre el mostrador y sobre Freya, quien reaccionó con la calma completa de alguien que ha estado en medio del caos del diner durante años y ha dejado de encontrarlo sorprendente. Le tendió servilletas. Él se disculpó. Era alto, en la cuarentena, con la facilidad física de alguien cómodo en su propio cuerpo, y los ojos genuinamente amables de alguien que escucha cuando hablas. Miró su abrigo arruinado, luego el perchero junto a la puerta, y le tendió una chaqueta de pana de 1974, en ese tono particular de marrón del que los 70 estaban muy convencidos. Él la miró. Dijo: «¿Qué es esto?». Ella dijo: «Su abrigo tiene café, este no». La llevó puesta el resto de su visita, y sabía que tenía un aspecto ridículo, y la llevó puesta de todas formas, y en un momento se miró a sí mismo y sonrió. Ese fue el momento en que ella decidió que estaba dispuesta a descubrir quién era esta persona. Se llamaba Luca. Promotor inmobiliario, próspero de esa manera despreocupada de alguien que lleva en ello el tiempo suficiente para que el éxito se haya convertido en un hecho más que en una búsqueda. Volvió el jueves siguiente y el siguiente. Escuchaba cuando ella hablaba. Hacía preguntas genuinamente interesadas. No la miraba con la condescendencia particular de alguien que creía que ella estaba detrás del mostrador porque había fallado en estar en cualquier otro sitio. Le habló de Sigd en la tercera semana. Su obsesión actual era el sistema circulatorio,
y había desarrollado el hábito de explicar la función del corazón humano en la cena de una manera genuinamente impresionante, que también significaba que la cena a veces se alargaba. Luca se rió, una risa real, no representada. Dijo, ¿cuántos años tiene? 9, dijo ella. ¿Y ya tiene opiniones sobre el sistema circulatorio? Opiniones sólidas, dijo ella. Volvió el sábado siguiente con un texto médico ilustrado apropiado. No un libro para niños, uno de verdad. Lo puso sobre el mostrador y dijo, pensé que a su hijo podría gustarle esto. Ella dijo, no tiene que hacer eso. Él dijo, lo sé, por eso lo hice. Sigd se devoró el libro en 2 semanas, anotó cada página, lo llenó de notas adhesivas. Cuando conoció a Luca por primera vez trajo el libro y pasaron 45 minutos en la mesa de la cocina. Luca preguntando y Sigd explicando con la minuciosa paciencia de alguien que ha organizado su conocimiento y quiere compartirlo con precisión. Luca dijo después, tranquilamente, «Sabe que va a ser algo extraordinario». Ella dijo, «Lo sé». Lo dijo de la manera en que se dice algo que se sabe desde hace mucho tiempo, y alrededor de lo cual se ha organizado toda la vida. Luca le propuso matrimonio un martes por la noche en noviembre, el mismo mes, aunque no lo hablaron, en que Owen le había dicho que le estaba frenando 7 años antes. Se arrodilló en el suelo de la cocina, anillo en mano, Sigd haciendo deberes en la mesa, la abuela Elena en la otra habitación, y dijo, «La quiero a usted y quiero a su hijo, y me encanta que me hiciera llevar una chaqueta de pana de 1974 el día en que nos conocimos. Me gustaría mucho ser parte de esta familia por el resto de mi vida». Freya dijo sí antes de que él terminara la frase. Luego le contó la otra cosa. Había estado trabajando en ello durante 8 meses sin decirle nada. Había usado sus contactos, cuidadosa y específicamente, para hacer llegar el expediente de solicitud de Sigd a las personas adecuadas en la Facultad de Medicina Johns Hopkins. No para comprar una plaza, para asegurarse de que el proceso viera lo que estaba mirando. Un joven de 19 años de una pequeña casa de ladrillo que se había enseñado medicina a sí mismo a partir de libros de biblioteca y un libro de texto recibido como regalo, con un historial académico que era extraordinario por cualquier estándar. Sacó la carta del bolsillo y la puso sobre la mesa junto al anillo. Una beca completa, matrícula, alojamiento, estipendio. Todo. Sigd levantó la vista de los deberes. Freya miró la carta, miró a Luca, miró la carta de nuevo, y luego lloró. Con la calidad específica de alguien que ha estado cargando algo durante mucho tiempo y acaba de recibir permiso para soltarlo. Sigd empezó en Johns Hopkins ese otoño. Era, desde la primera semana, exactamente lo que siempre había ido a hacer. El instinto, la precisión, la capacidad de mantener la claridad bajo presión que algunas personas tienen y la mayoría no. A los 22 años era jefe de cirugía en un importante hospital de Baltimore. Freya tenía 42 años cuando llegó la llamada. Semana de Acción de Gracias. Sigd estaba de guardia cuando llegó el caso. Una mujer de 68 años, apéndice roto, infección grave. El tipo de caso que exige intervención inmediata. La cirugía duró 6 horas. Todos en ese quirófano sabían que estaban presenciando algo excepcional. Su marido había estado en la sala de espera todo el tiempo. Un hombre mayor, casi 70, buen abrigo arrugado por horas de espera ansiosa. Cuando Sigd salió, el hombre se levantó tan rápido que casi perdió el equilibrio. Sigd le dijo, «Está estable, la cirugía fue bien, va a estar bien». El hombre sostuvo la mano de Sigd un momento más de lo que normalmente dura un apretón de manos, y dijo, «Quiero conocer a su madre. Quiero agradecer a la mujer que crió a alguien como usted, si no es demasiado pedir». Sigd no conocía a esta gente. Vio a un hombre cuya gratitud era genuinamente real y dijo, «Hablaré con ella, veré qué puedo organizar». Llamó a Freya esa tarde. Ella dijo, «Por supuesto, diles que son bienvenidos». No preguntó sus nombres. El día en que vinieron era la víspera de Acción de Gracias. La casa estaba cálida, velas, el olor de la cocina, la calidad particular de la luz que llena un hogar hecho con cuidado a lo largo de muchos años.
La abuela Elena estaba allí, como siempre cuando la familia se reunía, en su silla junto a la ventana con su té. Casi 90 años ahora, moviéndose más despacio que antes, pero con la misma franqueza en los ojos que nunca había disminuido. El timbre sonó a las 3 de la tarde. Freya fue a abrir. Abrió la puerta y vio a las dos personas en su porche, y el tiempo hizo lo que a veces hace en los momentos de alto riesgo. Se ralentizó, se volvió muy específico. Vio primero al hombre, luego a la mujer a su lado, y comprendió. Pablo, Elena, sus padres. El padre que le había dicho que era una vergüenza. La madre que se había sentado con las manos cruzadas en el regazo y no había dicho nada. Las personas que habían enviado a una joven de 17 años al frío de enero con una bolsa de viaje y 43 euros y habían cerrado la puerta tras ella. 25 años. Ha dicho desde entonces que lo más extraño no fue el reconocimiento. Lo más extraño fue su calma. No la calma de alguien que suprime lo que siente, la calma genuinamente real de alguien que ha vivido el tiempo suficiente para saber, en un momento como este, exactamente quién es. Todavía no la habían reconocido. Sonreían las sonrisas corteses de los visitantes. Y luego los ojos de Pablo se ajustaron, de la manera en que los ojos se ajustan cuando intentan reconciliar lo que ven con lo que esperan. Y ella vio cómo el reconocimiento llegaba a su rostro. No fue poca cosa de ver. El colapso completo y total de una realidad construida. Cada suposición que había hecho sobre la tarde, sobre la mujer detrás de la puerta, desmantelada en 2 segundos. Lo que quedó en su rostro fue el horror específico, que no tiene precedente y ningún lugar a donde ir. La mano de Elena fue a su boca. Freya dijo, «Buenas tardes, Pablo». «Elena, por favor, pasen». Lo dijo con una amabilidad que no era calidez. Se hizo a un lado. Les dejó entrar. Serena con la serenidad de alguien que ha tenido 25 años para decidir cómo transcurriría este momento. Pablo empezó a hablar de inmediato. Por supuesto. Habló de errores, de arrepentimiento, de cómo habían pensado en ella, de cómo esperaban que entendiera. Y bajo todo ello, apenas disimulado, estaba lo que Freya podía ver claramente, la conciencia de la casa, de lo que representaba, del hijo que era jefe de cirugía, de la vida que había resultado tan lejos de lo que él había predicho para una chica con una bolsa de viaje. Elena lloraba. Lágrimas genuinamente reales, a juzgar por las apariencias. Pero las lágrimas no cambiaban lo que Freya sabía sobre el silencio de Elena en la mesa aquel domingo por la noche. La abuela Elena había estado escuchando desde su silla. Dejó su té. Miró a Pablo y Elena con esos ojos que nunca habían disminuido. Dijo, «Siéntense». Se sentaron. Dijo, «Quiero decirles algo y quiero que escuchen todo». Dijo, «Enviaron a una joven de 17 años al frío de enero con 43 euros en el bolsillo porque estaban preocupados por su reputación en la iglesia. No llamaron para preguntar si estaba viva. No enviaron nada cuando nació el bebé. No llamaron en Navidad. No llamaron cuando me operé la cadera y necesitábamos ayuda. No llamaron cuando compró el dinner, ni cuando Sigd entró en Johns Hopkins. No llamaron durante 25 años. Dijo, «Están aquí ahora porque vieron esta casa y saben quién es su nieto, y quieren que se les deje volver a entrar. Y quiero ser muy clara, lo veo. He conocido a personas como ustedes toda mi vida. Y veo exactamente lo que están haciendo». Dijo, «Esta mujer es mi nieta. Estoy aquí cada día desde que la arrojaron. Estaba aquí cuando llegó a mi puerta a las 10:30 de la noche en el frío. Estaba aquí cuando tuvo al bebé sola a los 17 años. Estaba aquí para cada turno doble y cada céntimo ahorrado, y cada noche en que estaba demasiado cansada para llorar y lloraba de todas formas. Ustedes no estaban. Tuvieron la opción cada día durante 25 años, y cada día eligieron no estar». Dijo, «No pueden llegar ahora y llorar y esperar que se les deje entrar». La habitación estaba muy silenciosa. Freya miró a sus padres. Les miró con la claridad completa de 25 años, con todo lo que sabía sobre lo que habían hecho y quiénes no habían sido. Pensó en el frío y la bolsa de viaje y la lata de café, y los turnos dobles,
y la soledad particular de hacer todo eso sin las personas que se supone deben amarle incondicionalmente. Pensó en Sigd en la mesa de la cocina con sus notas adhesivas. Pensó en Luca de rodillas en el suelo de la cocina con el anillo y la carta. Dijo: «Quiero que sepan que no estoy enfadada. Lo estuve durante mucho tiempo. Pero lo que soy ahora es clara». Dijo: «Perdieron el derecho a conocerme hace 25 años. Perdieron el derecho a conocer a mi hijo. Perdieron ese derecho la noche en que eligieron su reputación por encima de su hija. Y necesito que entiendan que esto no es amargura, es simplemente verdad. Algunas puertas, una vez que las cierras, no vuelven a abrirse». Dijo: «Les deseo una buena acción de gracias». Les acompañó a la puerta, la abrió, se hizo a un lado, se fueron. Lentamente, sin palabras, de la manera en que las personas abandonan un lugar cuando no queda nada más que decir que cambie algo. Pablo se volvió una vez, al final del camino. Ella ya estaba cerrando la puerta. El sonido suave y ordinario de un mecanismo haciéndolo para lo que fue construido. Dentro, Luca estaba en la cocina. Sigd había llegado, directamente desde el hospital. La abuela Elena estaba de vuelta en su silla con su té, con la expresión de alguien que ha hecho lo que había que hacer y está satisfecho con su precisión. La casa estaba cálida, la mesa estaba puesta para mañana. De la cocina llegaba el sonido de algo bueno siendo preparado. Quiero decir algo antes de dejarles con esta historia. La verdadera familia no son las personas que comparten su sangre. No son las personas que ostentan un título que el mundo dice que exige su amor. La verdadera familia son las personas que aparecieron en el frío. Las que abrieron la puerta a las 10:30 de la noche cuando usted tenía 43 euros y el viento de enero en la espalda. Las que se sentaron con usted a la mesa de la cocina y dijeron: «Dime qué necesitas». La abuela Elena era la familia de Freya. Luca era la familia de Freya. Sigd siempre era la familia de Freya. La familia que construyó a partir de los restos de lo que le había sido entregado, a través de 15 años de turnos dobles y latas de café y pies doloridos, y el rechazo absoluto a dejar que la cosa fría que le había ocurrido determinara la cosa cálida que iba a ser de sí misma. Pablo y Elena tenían una hija que construyó algo extraordinario. Tenían un nieto que salva vidas. Tenían todo eso al alcance de la mano durante 25 años y eligieron su reputación por encima de todo ello. Las personas que solo aparecen para el calor no son las que lo crearon. No tienen derecho al fuego. Y Freya, de pie en la puerta de su casa, cerrándola suavemente sobre los rostros de las personas que una vez la cerraron sobre el suyo, era en ese momento exactamente lo que siempre había ido a hacer: cálida, entera, en casa.